¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras viviendo dentro de un sueño demasiado pacífico para ser realidad? ¿Que la vida finalmente te había dado un regalo después de tantas luchas? Así me sentí con Javier. Mi nombre es Consuelo. Y tengo 62 años. Hasta hace poco llevaba una vida sencilla y serena, de esas que mucha gente solo puede imaginar cuando piensa en la vejez. Javier era mi marido. Un hombre de pocas palabras, pero de gestos profundos. Amable, tranquilo y cuidadoso, llenaba mis días de un amor silencioso, de esos que no necesitan ser demostrados porque se sienten en el aire. Nos levantamos temprano. Yo iba a la cocina a preparar café, siempre como a él le gustaba. Fuerte, con ese aroma que llenaba la casa, acompañado de pan calentito y mantequilla derretida. Mientras tanto, Javier se sentaba en el balcón, mirando al cielo, escuchando los pájaros y tomando su café en silencio, como agradeciendo a la vida por un día más de paz. Fueron pequeños momentos, pero a mí me parecieron inmensos. A veces me detenía solo para mirarlo y me daba cuenta de lo afortunada que era. Me entendió sin que yo tuviera que decir una palabra. Él sabía cuando estaba triste, cuando estaba distraída. Era como si tuviéramos un idioma propio. Nos reunimos, tarde. Yo ya tenía 45 años y él era un poco mayor. Fue en el cumpleaños de la hermana de una vecina, una de esas celebraciones sencillas, en el salón comunitario. Llegó tímidamente, me preguntó si podía sentarse a mi lado, y lo siguiente que supe fue que ya estábamos hablando como viejos, conocidos. Fue todo muy natural. Después de eso, nunca más nos separamos. Nos casamos 2 años después, en una boda sencilla, rodeados de amigos y de nuestros hijos de nuestro primer matrimonio. Era mi segunda oportunidad en el amor, y estaba convencida de que había encontrado a mi pareja para siempre. Vivíamos en el campo, rodeados de una agradable calma. A Javier le encantaba cuidar las plantas. Pasaba las tardes trabajando la tierra, plantando hierbas, flores y tomates. Me quedaba en la cocina horneando pan, pasteles y escuchando viejas canciones que sonaban en la radio del estante. La vida era dulce, casi como una película lenta de amor y rutina. Por supuesto, hubo momentos más difíciles. Javier a veces se quedaba callado, distante. Y aprendí a respetar sus silencios, del mismo modo que él respetaba los míos. Hubo pequeñas discusiones, como en cualquier relación. Una toalla mojada en la cama, una luz encendida, ese tipo de cosas. Pero bastaba una larga mirada, un ligero toque, y todo quedó resuelto. Los domingos la casa estaba llena. Nuestros hijos venían de visita, traían a sus nietos, y el patio trasero se convertía en una fiesta. Javier, con su actitud tranquila, se convirtió en un abuelo payaso. Contaba historias inventadas y hacía voces divertidas. Y yo, viéndolo todo, pensé, ya está. He llegado a donde debía. He encontrado mi paz. Nunca olvidaré cuando cumplí 60 años. Javier organizó una hermosa sorpresa. Invitó a nuestros hijos, decoró el patio con banderas y arregló flores recogidas de nuestro propio jardín. Cuando llegué casi lloré de la emoción. Esa mirada en sus ojos, feliz, orgullosa. Fue uno de los días más especiales de mi vida. Y durante muchos años, esa vida pareció inquebrantable. Pero a la vida, con su ironía, le encanta cambiar el juego cuando menos lo esperamos. Todo empezó con chistes inofensivos. La gente decía que Javier y yo parecíamos hermanos. «Ambos tienen el mismo camino», dijeron. Y me reí. Pensé que era gracioso. Nunca presté atención. Al fin y al cabo, ¿quién no ha oído nunca que las parejas, con el tiempo, empiezan a parecerse? Pero cuanto más lo repetían, más me molestaba. Una tarde, la señora Carmen, una vieja vecina que conocía a mi familia desde que yo era niña, hizo un comentario que se me quedó grabado en la mente para siempre. Ella dijo riendo: «Consuelo, se parecen tanto que podrían haber salido del mismo vientre».
Me reí por cortesía, pero por dentro algo se movió. Se plantó una semilla. Y a partir de ahí, todo cambió. Comencé a notar detalles en el rostro de Javier que me recordaban a alguien. Mi padre. La forma de sus ojos, la manera en que fruncía el ceño, incluso su sonrisa. Empecé a sentirme incómodo. Y cuanto más intentaba alejar esos pensamientos, más me atormentaban. En los días siguientes, eso no salía de mi cabeza. Intenté convencerme de que era una tontería, una invención de mi mente, una paranoia provocada por el aburrimiento o quizás por un exceso de amor que confundía mis emociones. Pero fue inútil. La idea había echado raíces. Empecé a observar a Javier con otros ojos. Ahora cada una de sus expresiones me sonaba demasiado familiar. Fue como mirarme en un espejo del pasado, como ver a mi padre resucitado en otra forma, la forma en que se tocaba el cabello, la risa apagada, incluso la forma en que cruzaba los brazos cuando estaba pensativo. Pequeños gestos que por sí solos no significarían nada. Pero juntos crearon un retrato imposible de ignorar. Entonces, en un intento de calmar mi corazón, decidí hablar con mi madre, doña Guadalupe, una mujer fuerte, de pocas palabras, pero dueña de una memoria aguda. Fui a visitarla una tarde y le llevé un pan dulce que le encantaba. Mientras tomábamos café, intenté sacar el tema con cuidado. Mami, dime algo. ¿Papá? ¿Tuvo otros hijos antes de casarse contigo? Ella se quedó helada. Por un segundo, miró hacia otro lado, como si le hubieran golpeado con un puñetazo invisible. Luego recuperó el control y sonrió nerviosamente. ¿Qué pregunta es esa, mija? Por supuesto. ¿Por qué preguntas esto ahora? Fingiendo normalidad, me encogí de hombros. He soñado con él estos días. Eso es todo. Pero lo sabía. Conocía a mi madre lo suficientemente bien como para saber cuándo ocultaba algo. Y ese ligero temblor en las manos, ese silencio prolongado ante la respuesta, eran señales claras de que había algo ahí. Algo que ella no quería que supiera. Esa noche no pude dormir. Me daba vueltas en la cama, mientras Javier dormía plácidamente a mi lado. Lo miré y por primera vez en todos esos años me sentí extraño. Como si estuviera durmiendo con un extraño. O peor, con alguien demasiado cercano, de forma equivocada. Al día siguiente decidí revisar los viejos álbumes familiares. Me senté solo en la mesa de la cocina y comencé a hojear las páginas amarillentas, buscando alguna pista, algún detalle. En una de las fotos antiguas, vi a mi joven padre sonriendo. El shock fue inmediato. Fue como mirar a Javier. Los mismos ojos, la misma boca, incluso la forma en que metía la mano en el bolsillo, era la misma. Seguí buscando. Mi corazón se aceleró. Encontré una foto antigua de mi madre con un niño en brazos. Parecía abatida, triste y el lugar de la foto me era desconocido. Ese niño no era yo. Tenía más pelo, rasgos diferentes. Pero lo que me asustó fue algo mucho más sutil. El chico de la foto tenía la misma nariz que Javier. Esa noche lloré sola en el baño, sin saber qué hacer. La idea que antes parecía absurda, ahora comenzaba a parecer una posibilidad real y aterradora. ¿Y si Javier fuera en realidad mi hermano? ¿Qué hubiera pasado si mi madre me hubiera ocultado esto durante todos estos años? No podría aceptar algo así sin estar seguro. Fue demasiado doloroso, pero necesitaba saber la verdad. Y si ella fuera lo que temía, toda mi vida habría sido una mentira. Fue entonces cuando tomé una decisión difícil. Necesitaba revisar documentos antiguos. Algo que me diga de dónde viene Javier. Dónde nació, quiénes fueron sus padres de sangre. Recordé que nunca hablaba mucho del pasado. Solo dijo que fue criado por tíos lejanos, en un pueblo del interior, después de la muerte de sus padres. El siguiente fin de semana fui a la habitación de mi madre, con la excusa de ayudarla a organizar algunas cosas.
Aproveché un momento en el que ella estaba en el patio trasero para abrir el viejo armario y mirar. Y fue allí, entre carpetas polvorientas, donde encontré algo que me hizo temblar. 2 actas de nacimiento muy antiguas. Uno era mío. El otro tenía el nombre borrado, pero la misma fecha de nacimiento. La diferencia fue solo de 4 meses. Regresé a casa en shock. Me senté en el sofá, cerré los ojos y respiré profundamente. Las piezas estaban encajando, pero no quería que el rompecabezas tuviera sentido. Porque si lo hiciera, lo perdería. Todo. Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. La duda que alguna vez fue solo un susurro, ahora gritaba dentro de mí. Cada gesto de Javier, cada palabra, parecía resonar de una manera extraña. Era como si mi corazón ya no supiera qué creer. Lo que antes me daba seguridad ahora solo me provocaba angustia. Empecé a recordar viejas conversaciones, momentos olvidados que, hasta entonces, parecían insignificantes. Una de ellas me recordó con fuerza. Una vez, hace muchos años, oí a mi madre llorar sola en su habitación. Yo era joven y no entendí por qué en ese momento, pero ella repetía entre sollozos: «No puedes fingir que él no existe». En ese momento pensé que se refería a un pariente lejano. Ahora, esta frase cobró nuevo peso. Empecé a profundizar. No podía ignorarlo más. Javier tuvo un pasado lleno de lagunas. Todo lo que sabía era que fue criado por parientes de segundo grado que lo acogieron cuando aún era un bebé. Él nunca lo cuestionó, o al menos nunca me dijo que lo cuestionara. Dijo que sus padres adoptivos ya habían fallecido y que de aquella época quedaban pocos registros. Y yo, por amor, nunca pedí mucho. Pero ahora necesitaba respuestas. Entonces decidí visitar a una tía abuela lejana, Francisca, que vivía en un pueblo cercano. Ella era una de las pocas personas de la familia que todavía estaba viva y que conocía la antigüedad como nadie. Fui allí diciendo que quería saber más sobre mi padre, fingiendo sentir curiosidad por el árbol genealógico. Nos sentamos en el porche y después de una pequeña charla, ella dijo algo que me heló la sangre. «Recuerdo que tu madre pasó por un momento difícil, ¿sabes? Desapareció durante unos meses. Nadie sabía dónde estaba. Cuando regresó, no dijo mucho. Solo recuerdo que ella estaba más delgada y más triste. Después de eso, poco después, naciste tú». Tragué fuerte. «¿Y antes de eso? ¿Había tenido hijos alguna vez?» Francisca me miró como si recordara un viejo secreto. «Siempre se habló de ello, pero no se confirmó nada. Dijeron que tenía un niño, pero que el padre estaba casado o algo así. Ella entregó el bebé a una familia de otra región. Nunca se habló mucho de ello. Solo sé que fue muy doloroso para ella. Y... bueno, ya sabéis cómo eran las cosas en aquel entonces. Mujer soltera con niño fue visto como una vergüenza. Mi corazón se aceleró. Ya no podía escapar de la realidad. Todo conducía a una única posibilidad. Javier era el hijo que mi madre escondió del mundo. El bebé entregado a otra familia. Mi hermano. Pero aún así, una parte de mí se resistió. No podía simplemente creerlo sin pruebas concretas. Eso podría ser simplemente una coincidencia. Mi mente podría estar jugándome una mala pasada, conectando los puntos equivocados. Entonces tomé una decisión definitiva. Dolorosa pero necesaria. Me haría una prueba de ADN. Sin decirle nada a Javier. Necesitaba la verdad. Y necesitaba estar preparado para ello. Al día siguiente, mientras estaba haciendo jardinería, recogí un mechón de su cabello del peine del baño. Lo coloqué cuidadosamente en una bolsa, junto con una muestra mía. Esa misma tarde, fui al laboratorio más cercano. Mis manos temblaban. Me duele el estómago. Pero sabía que no había vuelta atrás. Los días de espera fueron agonizantes. Caminé por la casa como un fantasma, fingiendo ser normal mientras mis entrañas se desmoronaban. Javier notó mi cambio.
Intentó abrazarme, hablarme, pero yo me aparté sin querer, con miedo, con culpa, con terror. Cuando finalmente llegó el sobre, temblaba tanto que apenas podía sostenerlo. Me senté en la cama, respiré profundamente y la abrí. Leo cada palabra, lentamente, como si leyera una sentencia de muerte. Compatibilidad genética, 99,98%. En ese momento el mundo se vino abajo. Me senté allí, solo, durante horas. El papel tembló en mis manos, pero fue mi corazón el que más tembló. Fue como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Javier, mi marido, el hombre con el que compartí más de 15 años de mi vida, era mi hermano. No lloré de inmediato. El shock fue tan grande que hasta las lágrimas quedaron ocultas. Solo podía mirar los resultados de las pruebas, como si pudiera cambiar esas palabras con el poder de la negación. Pero estaban allí. Frío. Técnicas. Cruel. Indiscutible. Me levanté y caminé por la casa como si estuviera soñando. Miré cada rincón, cada foto en la pared, cada recuerdo construido con él, la fiesta sorpresa de cumpleaños, tardes llenas de café y radio antigua, los besos antes de dormir, planes para la vejez. Todo esto ahora tenía otro peso. Todo aquello, por hermoso que fuera, estaba teñido por una verdad devastadora. Esa noche Javier me invitó a cenar. Me senté a la mesa, pero apenas podía mirar el plato. Él lo notó. «Te ves diferente, mi amor. ¿Pasó algo?» Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo puedes decir algo tan absurdo? ¿Cómo podría decirle al hombre que amaba que éramos hermanos, nacidos de la misma sangre? Me escapé. Fingí que me dolía la cabeza, me disculpé y me acosté temprano. Él, como siempre amable, respetó mi espacio. Pero sabía que eso no duraría mucho. Pasé toda la noche despierta, mirando al techo, mientras Javier dormía a mi lado. Y allí, en el silencio de la madrugada, comprendí que ya no podía posponer más lo inevitable. Necesitaba decir la verdad. Él merecía saberlo, incluso si destruyera todo. A la mañana siguiente me armé de valor. Esperé a que terminara su café. Me senté frente a él y respiré profundamente. «Javier, tenemos que hablar, pero es serio, muy serio». Dejó la taza y me miró preocupado. Y allí, con voz temblorosa y ojos llorosos, le conté todo. Las sospechas, los comentarios, la búsqueda de documentos, la conversación con mi madre, la prueba de ADN. Mientras hablaba, su rostro cambió. Primera incredulidad. Entonces, shock. Y por último, el dolor. Un dolor profundo y silencioso. No dijo nada durante varios minutos. Se quedó mirando al vacío, como si el mundo se hubiera detenido. ¿Estás diciendo que somos hermanos? Asentí con un nudo en la garganta. Se levantó de la mesa, caminó por la habitación y se puso las manos en la cabeza. Nunca lo había visto así. Ese hombre tranquilo y sereno, ahora era un hombre destrozado. Dios mío, Consuelo. Dios mío. Intenté extender la mano para tocarle, pero él retrocedió. No por enojo. Era como si el tacto ahora doliera. ¿Por qué nadie nos lo dijo?, murmuró. ¿Por qué tu madre? ¿Por qué nadie detuvo esto? No hubo respuesta. Solo dolor. Un dolor que compartimos en silencio. Esa tarde, Javier salió de casa sin decir dónde iba. Tomó el coche y desapareció por la carretera. Me senté en el porche, esperando, como quien espera que alguien regrese de la guerra. Y eso fue exactamente todo. Ambos estábamos en guerra. Con la vida. Con el pasado. Con la verdad.
Javier pasó 2 días fuera. No respondió llamadas. No respondió mensajes. Solo podía imaginarme lo que pasaba por su cabeza. Cada hora que pasaba sin noticias aumentaba mi desesperación. Sabía que estaba vivo, pero no sabía en qué condiciones. ¿Estarías enojado? ¿Avergonzado? ¿Disgustado? ¿O simplemente completamente destruido, como yo? Al tercer día regresó. Entró en la casa lentamente, como si fuera la primera vez que estaba allí. Estaba demacrado. Sus ojos estaban rojos. Su rostro estaba envejecido. Se detuvo en la puerta de la cocina, donde yo estaba sentado, y habló en voz baja. Tenemos que decidir qué hacer con esto. Ya no había lugar para declaraciones de amor. Ya no había lugar para la simulación. Éramos 2 adultos frente a un abismo que no habíamos elegido. Nos sentamos juntos. Nos sentamos allí en silencio durante varios minutos, hasta que él preguntó: ¿Todavía me amas? Lo miré y sentí que llegaba la respuesta, incluso sin quererlo. Amo, pero ya no puedo amar de la misma manera. Él asintió lentamente. Eso dolió más que cualquier grito. Fue el final de algo que nos llevó años construir. Y lo peor, no hay culpa directa, no hay traición, no hay error intencional. Fue el destino, una cruel casualidad, una vieja mentira, un silencio demasiado largo. Nunca sospeché nada, dijo. Siempre me pareció extraño no tener un pasado claro, pero nunca quise hurgar en las heridas. La vida era buena. Me hiciste bien. No quería más preguntas. Solo paz. Yo también, Javier. Pero ahora, ¿cómo continuamos? La respuesta, como se esperaba, no llegó. Simplemente cogió su propia maleta y empezó a desempacar algo de ropa. No hubo pelea. No hubo resentimientos entre nosotros. Solo había dolor. Un dolor crudo, incrustado entre 2 personas que se amaban de una manera que el mundo nunca entendería. Un amor ahora imposible. Antes de irse, me miró largo rato. Se acercó a mí, me tocó la cara y me dijo: «No dejaré de amarte. Ahora no. Nunca. Pero esto no puede continuar». Fuimos engañados. Vivimos algo puro, pero construido sobre una mentira. Y ahora, tenemos que sobrevivir a esto. Salió por la puerta con la maleta en la mano. Me quedé allí, sin fuerzas, ni siquiera para llorar. Los días siguientes fueron como cruzar un desierto emocional. Los vecinos preguntaron por él, y yo solo dije que se había ido. Mi madre, después de enterarse de que me había hecho la prueba, evitó buscarme. Y tampoco fui tras eso. No estaba lista para mirarla a los ojos. Pero un día ella apareció en mi puerta. Doña Guadalupe se estaba haciendo vieja. Mucho más que la última vez. Sentía como si toda la culpa de la vida ahora pesara sobre sus hombros. No quería recibirla, pero algo dentro de mí me decía que era el momento. Entró lentamente, se sentó en el sofá y guardó silencio. Esperó a que empezara. Lo sabías, lo supe desde el principio. Y no dijo nada. Ella bajó los ojos. Lo sabías, el día que llegó a tu vida lo reconocí. Las palabras fueron un puñetazo. Y sin embargo, ¿nos dejó casarnos? Ella lloró. Por primera vez, abiertamente, como quien se entrega por completo al dolor. Tenía miedo. Miedo a destruir tu felicidad. Se amaban tanto. Eran tan buenos. Me dije a mí mismo que si lo decía, solo me causaría dolor. Estaba débil. Consuelo. Fui un cobarde. Destruiste mi vida. Ella no lo negó. Simplemente bajó aún más la cabeza y dijo: «Lo sé. Quería odiarla. Quería gritar, tirarle toda mi ira. Pero frente a esa frágil figura, solo podía sentirme cansado. Un cansancio que venía de décadas de silencio, de secretos enterrados,
de verdades que nunca debieron haberse ocultado. En ese momento me di cuenta que esta historia no era solo mía. También era de ella. Era de Javier. Fue una generación entera la que aprendió a esconderse, a callar, a fingir. Y ahora pagamos el precio. Después de la visita de mi madre, pasé días en un estado de letargo. La casa estaba demasiado silenciosa. Los muebles parecían estar observándome. Cada rincón de la habitación me recordaba a Javier. Su taza todavía estaba en el escurridor y su zapatilla estaba inclinada debajo de la cama, como si fuera a regresar en cualquier momento, pero sabía que no volvería. Aún así, me tomó días tocar algo sobre él. Era como si tirar un abrigo, un cepillo, también fuera a borrar parte de la historia que vivimos. Y por muy dolorosa que fuera, esa historia seguía siendo real. Todavía era parte de mí. Un amor verdadero, aunque ahora imposible. Traté de mantenerme ocupado. Fui al mercado, hablé con los vecinos, asistí a misas los domingos. Nadie sospechó lo que había sucedido. Fui bueno ocultándolo, el dolor más profundo. Después de todo, es el que nadie ve. Pero por dentro estaba destrozado, hasta que una mañana recibí una carta. Era suyo. Reconocí la letra del sobre. Olía ligeramente al perfume que solía usar. Mis manos temblaban. Me senté en el sofá, respiré profundamente y comencé a leer. Consuelo. Sé que el silencio parece cobardía. Y tal vez lo sea. Tuve que huir porque no sabía cómo afrontar la verdad. Una verdad tan dura que te desgarra por dentro. He pasado estos días intentando comprender cómo el destino fue capaz de unirnos así. Dos hermanos, separados por un secreto, se reencuentran demasiado tarde, construyendo una vida entera juntos, sin conocer sus orígenes comunes. Y lo que más me duele, Consuelo, es saber que lo que sentimos nunca estuvo mal. Nunca estaba sucio. Fue puro y sincero. Fue amor verdadero. Me he preguntado muchas veces, si lo hubiéramos sabido desde el principio, ¿habría sido diferente? Por supuesto que lo habría hecho. Pero saberlo después es como ver un puente derrumbarse cuando ya estás en medio de él. Y no tenemos a dónde correr. No te culpo. Nunca. Tuviste coraje. Buscaste la verdad. Y por mucho que me doliera, me diste la oportunidad de saber quién soy, de dónde vengo. Yo soy tu hermano, Consuelo, y eso no cambia lo que viví a tu lado, lo que construimos, lo que sentimos. Pero, por esa misma razón, necesito irme. Necesito aprender a vivir con esta nueva identidad, con esta nueva historia. Ya no puedo ser tu marido, pero yo seré, por siempre, tu hermano. Y si me lo permites, quiero seguir en tu vida. De otra manera. El camino correcto. Gracias por todo. Por el amor, por la paciencia, por los años. Y sobre todo, por la verdad. Con cariño eterno, Javier, leí esa carta 3 veces seguidas. Lloré como no había llorado desde que era niña. Había algo hermoso allí. Algo trágico, pero hermoso. Como si, aunque destrozada, nuestra historia mereciera respeto. Guardé la carta dentro del álbum de bodas, junto a la primera foto que nos hicimos juntos. Era una manera de decirme a mí mismo, esto pasó, esto fue real. E incluso con todo el dolor, fue una parte hermosa de mi vida. Pasaron los meses. Las estaciones han cambiado. Las cicatrices todavía estaban frescas, pero pude volver a respirar con menos dolor. Javier me enviaba postales de vez en cuando. Habíamos acordado mantenernos en contacto, a distancia. Como 2 hermanos que la vida separó temprano y se reencontró demasiado tarde. Mi madre seguía viniendo a visitarme. Nuestras conversaciones aún eran frías, pero con el tiempo se construyó una nueva forma de perdón. No fue fácil. Nunca lo sería. Pero empecé a comprender que ella también era víctima del tiempo, del miedo,
de la vergüenza y, sobre todo, su propia ignorancia sobre las consecuencias de lo que ocultó. Un día me dijo: si pudiera volver atrás, Consuelo, te lo habría contado todo. Pero no sabía cómo. Y ahora veo el precio que pagaste por mi cobardía. Abracé a mi madre. Por primera vez, sin ira. Porque en el fondo solo podemos avanzar cuando dejamos de buscar a quién culpar. Y empiezas a aceptar que la vida, a veces, es simplemente injusta. La vida empezó a tomar un ritmo diferente. Aunque me sentía como alguien que había sobrevivido a un naufragio emocional, me di cuenta de que necesitaba volver a aprender a vivir. Los pequeños gestos volvieron a tener sentido. Regar las plantas por la mañana, prepararse un café tranquilamente, oler la tierra mojada después de la lluvia. Estos detalles eran ahora mi salvación. El vacío que dejó Javier era inmenso, pero no estaba vacío de ira o decepción. Era un vacío de anhelo, de algo que era demasiado hermoso para olvidarlo. He llegado a aceptar que ciertos amores no pueden continuar, pero tampoco es necesario borrarlos. Simplemente cambian de forma. Se convierten en recuerdos. Se convierten en historias. Y es exactamente por eso que decidí escribir. Tomé un viejo cuaderno. Me senté en el porche y comencé a contar nuestra historia. En detalle. Realmente. Sin censura. No para publicar, no para mostrárselo a nadie, sino como una forma de no dejar que esa parte de mi vida se pierda. Mientras escribía, reviví escenas con una claridad absurda. Recordé a Javier plantando albahaca en el patio trasero, sonriendo mientras explicaba los secretos de la tierra. Recordé la vez que hicimos un viaje corto, solo nosotros dos, para visitar un pueblo vecino. Dormimos en una posada sencilla, con sábanas que olían a jabón de barra, y nos reímos como niños porque la cama hacía mucho ruido. Todo esto fue real. Todo esto sucedió. Incluso ahora, sabiendo lo que sé, no podría borrar esos recuerdos con odio. Y comencé a comprender que la vida, por difícil que sea, también nos da permiso para actuar lo verdadero, aunque sea trágico. Una tarde recibí una nueva carta de Javier. Esta vez vivía en otra ciudad, más alejada, en un pueblo llamado Santa Lucía. Dijo que había encontrado trabajo como jardinero en una gran granja, donde a los propietarios les gustaba la gente, tranquila y digna de confianza. Y por supuesto, él era así por naturaleza. La carta decía: Consuelo, aquí las mañanas son frías y el cielo parece más claro. A veces cierro los ojos y recuerdo el olor de tu cocina, el pan calentito, el sonido de la radio tocando viejos boleros. No quiero que pienses que soy malo. Al contrario, estoy tratando de reconstruirme, día tras día. Hay una chica aquí que me recuerda a ti cuando eras más joven, terca y sensible. El otro día me ofreció una taza de té, solo porque me vio triste. Y me di cuenta de cómo el mundo todavía puede tener dulzura. Esto me dio esperanza. Espero que tú también estés encontrando nuevas razones para sonreír, incluso si son pequeños. Aunque estés solo. Leí esa carta y sentí una mezcla de alegría y dolor. Era bueno saber que estaba bien, pero al mismo tiempo, el anhelo se agitaba dentro de mí como un animal herido. Esa noche hice algo que no había hecho en meses. Oré. No para mí. Oré por Javier. Le pedí que encontrara paz, que su futuro fuera ligero, que su alma ya no cargara con el peso de esa revelación. Y en el fondo pedí perdón. No porque lo amara, sino porque no lo sabíamos todo antes. Porque vivíamos en la oscuridad. Con el tiempo comencé a hablar más con mi madre. No fue una reconciliación rápida, pero fue cierta. Empecé a comprender que su silencio había sido, en su opinión, un intento de protección. Una elección equivocada, sí. Pero no lo ha hecho con malicia. Una noche me dijo algo que nunca olvidaré. Te oculté una verdad por miedo a que te hiciera daño. Pero al ocultarlo, terminé sufriendo mucho más. Nunca subestimes el poder de la verdad, Consuelo.
duele, pero también libera. Esa frase resonó en mí durante días. Sí, la verdad me había herido. Me había destrozado. Pero ahora, ella me permitió empezar de nuevo. No con Javier a mi lado como antes, sino con el alma menos ciega, menos engañada. Y eso, por doloroso que fuera, fue un comienzo. Los meses siguieron su curso, como lo hacen todos los meses que no piden permiso, para pasar. Y, poco a poco, el dolor dio paso a un suave anhelo. Ese que ya no arde, pero que aún aprieta el pecho de vez en cuando. Aprendí a vivir con el silencio de Javier, con su ausencia física, pero presencia constante en mis recuerdos. En el pueblo, donde vivíamos, todo parecía igual, pero yo ya no era el mismo. Me volví más introspectivo. Hablé menos, observé más. Empecé a ayudar a fiar a algunos vecinos mayores, llevándoles pasteles y escuchando cuentos. Comencé a caminar todos los días por el camino de tierra que conducía al campo abierto, donde podía contemplar el atardecer, en silencio. Este se convirtió en mi nuevo refugio. Durante uno de esos paseos, encontré algo que me conmovió profundamente. Una mujer más joven, sentada a la sombra de un eucalipto, con un bebé en brazos y la mirada perdida en el horizonte. Me acerqué a ella con cuidado y le pregunté si necesitaba algo. Ella sonrió avergonzada y dijo: «Simplemente estoy cansado de la vida». Me senté a su lado. Le ofrecí un trozo del pan que llevaba en mi bolso. Ella aceptó. Y ahí nos quedamos, dos desconocidos compartiendo el silencio. Cuando empezó a hablar, me dijo que había sido abandonada por el padre del niño, que estaba siendo juzgada por toda la familia, que me sentía avergonzado, miedo, y que a veces pensé en renunciar a todo. Tomé su mano suavemente y simplemente dije: «No te rindas. Incluso si el mundo te da la espalda, encontrarás fuerza donde menos la esperas. A veces en los lugares más inesperados». Ella lloró. Y yo también. Pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado recientemente. Lágrimas de empatía, de reconocimiento. Era como si mi dolor finalmente hubiera encontrado un propósito: servir de refugio a otros dolores. Esa noche le escribí otra carta a Javier. No sabía si lo enviaría, pero necesitaba escribirlo. «Javier, hoy me di cuenta de algo importante. El dolor que experimentamos, por insoportable que fuera, no fue en vano. Ella nos transformó. Y, quizás, sin querer, nos regaló algo que antes no teníamos. Una mirada más profunda al mundo. Hoy vi, en los ojos de una mujer extraña, la misma desesperación que vi en los tuyos. Y en la mía. Y pude decirle algo cierto. Algo que podría salvarla, aunque sea por un día más. Si eso no es una razón para seguir viviendo, entonces no sé qué es. Te amo. Todavía te quiero. Pero ahora, ¿cómo se ama un recuerdo sagrado? ¿Cómo conservar un libro viejo en el estante? No para vivir más, pero nunca para olvidar». Doblé la carta y la puse dentro del cuaderno donde había estado escribiendo nuestra historia. Eso me dio una extraña sensación de paz. Como si poco a poco fuera organizando no solo las palabras, sino los sentimientos. Unos días después, recibí una nueva carta. No fue de Javier, sino de una de las señoras del asentamiento donde estaba. Una mujer llamada Magdalena, dueña del lugar donde él trabajaba. Él escribió simplemente, diciendo que quería agradecerme. En la carta decía que, desde que Javier llegó a la finca, algo había cambiado allí. Estaba callado, pero su presencia traía calma. Ayudó a los ancianos, contó cuentos a los niños, e incluso plantó un huerto para donar alimentos a las familias vecinas. Ella no sabía exactamente quién era yo en su vida, pero dijo que él hablaba de mí con cariño y respeto. Dice que eres la mujer que le enseñó lo que es amar sin esperar nada a cambio, y eso cambió su vida para siempre. Lloré de nuevo, pero esta vez fue diferente.
Lloré porque me di cuenta de que, aún separados, aún después de todo, había algo entre nosotros que nadie, ni siquiera la verdad más cruel, podía quitarnos. La huella de un amor que hacía el bien. Eso se transformó. Eso sanó, incluso en el dolor. Y eso, finalmente, comenzó a liberarme. Después de leer la carta de Magdalena, me sentí envuelta por un nuevo sentimiento: la gratitud. Gratitud por haber vivido una historia que, a pesar de ser trágica, había dejado frutos de bondad. Era como si el amor que compartíamos Javier y yo se hubiera extendido silenciosamente, echado raíces en otras personas, en otras vidas. Empecé a ver significado donde antes solo había vacío. Con el tiempo, decidí terminar el cuaderno que había empezado. Nuestra historia necesitaba un final, aunque fuera simbólico. Escribí con calma, sin prisas, como quien pacientemente cosecha lo que sembró. Recordé cada momento, cada giro, cada lágrima. Pero también cada sonrisa, cada mañana tranquila, cada mirada silenciosa que decía más que 1000 palabras. Cuando terminé, cerré el cuaderno y escribí en la portada: para que nunca se olvide, para que nunca vuelva a ocurrir. La semana siguiente decidí visitar Santa Lucía. No fui con la intención de volver a encontrarme con Javier. No sabía si tendría el coraje de verlo. Pero algo dentro de mí me decía que necesitaba ver con mis propios ojos el lugar donde ahora vivía, donde intentaba reconstruirse. Era una forma de entenderse, de cerrar el ciclo. Llegué tarde por la tarde. El pueblo era sencillo, hermoso, rodeado de montañas y tierras de cultivo. El aire estaba limpio y reinaba un silencio acogedor. Caminé sin rumbo hasta encontrar el lugar de Magdalena. La entrada era modesta y estaba rodeada de flores cuidadosamente plantadas. Pedí hablar con ella. Cuando me presenté, sus ojos se iluminaron. ¿Eres Consuelo? Asentí con una sonrisa tímida. Ella me invitó a entrar y me ofreció té de menta. Hablamos unos minutos de cosas sencillas, hasta que ella me dijo: Javier no está aquí ahora. Fue a llevar unas cajas a la feria. Pero habla mucho de ti, y habla con respeto, con gratitud. No vine a verte. Solo quería sentir el lugar. Ella sonrió y asintió. Luego me mostró el huerto, el cobertizo que él mismo había renovado, los juguetes de madera que hacía para los niños del pueblo. Allí, caminando entre aquellas plantas, entre aquellas simples creaciones, sentí una extraña paz. Era como si en ese pedazo de tierra hubiera plantado todo lo que no podía continuar conmigo. Y de alguna manera, eso fue suficiente. Antes de irme le dejé el cuaderno a Magdalena. Si algún día quiere, puedes regalarle esto. Si no quieres, también está bien. Es solo mi forma de decir que todo valió la pena. Regresé a casa con el corazón ligero. Por primera vez en mucho tiempo, dormí una noche entera sin despertarme en medio de la noche, sin pesadillas, sin dolor en el pecho, solo el silencio de la aceptación. Unas semanas después, recibí un sobre sencillo. Dentro solo una hoja escrita a mano. Consuelo. Leí cada página. Lloré. Sonrisa. Y me encontré en cada línea. Gracias por no borrar nuestra historia. Por no ocultar lo que vivimos. Por mostrarme que incluso el amor imposible puede dar hermosos frutos. Sigo aquí, plantando cosas, cuidando a la gente. Y tú, lo sé, estás ahí, a tu manera, sanando el mundo que te rodea. No podemos cambiar lo que pasó, pero puedes honrar lo que fue verdad. Con amor, de tu hermano, Javier. Guardé esa carta, al lado de la primera. 2 registros de un amor que empezó sin saber quiénes éramos y acabó mostrándonos exactamente eso. Que a pesar de todo, habíamos sido 2 seres humanos que nos amábamos de verdad. Y eso ya era mucho. A medida que pasaron los años, aprendí a vivir con el recuerdo ingrávido. El recuerdo de Javier ya no me dolía,
permanecía conmigo, como una cicatriz bien curada. El tipo que a veces pica en los días fríos, pero que también sirve como recordatorio de supervivencia. La historia que vivimos nunca volvió a ser contada en voz alta. Se guardó en el cuaderno, en las cartas y dentro de mí. Era un secreto doloroso, pero también sagrado. No porque hubiera allí nada vergonzoso, al contrario. Era un secreto sagrado porque estaba basado en el amor verdadero, en una verdad que descubrimos demasiado tarde. Me convertí en otra mujer después de todo eso. Más silencioso. Más sensibles al sufrimiento de los demás. Comencé a escuchar con más atención y a juzgar menos. Me di cuenta de que casi todo el mundo lleva consigo un dolor que no muestra, y que a veces la gente solo necesita una mirada amable para seguir adelante. Comencé a dar clases de alfabetización a adultos en una habitación improvisada en el salón comunitario. Allí, entre cuadernos y lápices de colores, volví a encontrar un propósito. Enseñar a la gente a escribir su propio nombre, a leer recetas, notas, cartas de niños lejanos. Era una forma de devolver al mundo un poco de lo que recibí, aunque fuera a través del dolor. Un día de esos, una señora me preguntó: «Doña Consuelo, ¿por qué no se volvió a casar nunca más?». Sonreí dulcemente, miré por la ventana y respondí: «Porque he amado lo suficiente para 3 vidas». Ella se rió sin comprender la profundidad de la respuesta. Y lo dejé así. Doña Guadalupe, mi madre, ha envejecido mucho en los últimos años. La culpa que cargaba la siguió hasta el final de sus días. Pero en los últimos meses de nuestras vidas, pudimos volver hasta encontrar un tipo de amor diferente. Un amor maduro, consciente de sus defectos, pero lleno de perdón. Ella se fue en paz, con mi mano sujetando la suya. En el funeral, muchos elogiaron su fortaleza y su dedicación a su familia. Pero yo, en silencio, conocía las capas más profundas de esa mujer. De errores y aciertos. Y la enterré con la certeza de que, a pesar de todo, ella también había hecho lo mejor que podía, con las herramientas que tenía. Unos años después, recibí una última carta de Javier. Era ya un hombre, canoso, según Magdalena, y seguía viviendo con sencillez. En la carta decía que se encontraba bien, que había conocido a otras buenas personas y que se había convertido en padrino de 2 niños del pueblo. Consuelo. Creo que finalmente entiendo lo que es la paz. No se trata de olvidar el pasado, ni de hacer como si no existiera. Se trata de aceptarlo, es mirarlo con compasión. Se trata de seguir amando aquello que una vez nos formó, incluso si nunca vuelve a ser parte de nuestra rutina. Eras mi amor, y siempre será mi mayor verdad. Leí estas palabras con lágrimas en los ojos, pero sin dolor. Solo con la certeza de que nuestro capítulo ha terminado con dignidad. Que transformemos una tragedia personal en una historia de reconstrucción. La historia de un amor imposible pero puro. La historia de 2 hermanos que vivieron un amor sin saberlo y que, incluso ante la verdad más cruel, eligieron continuar con todo su corazón. Quizás no todos entiendan esta historia, pero ella era mía, era suyo, y dejó un legado invisible de empatía, compasión y coraje en el mundo. Y así, incluso, separados, ambos continuamos. Como 2 ríos que nacieron de la misma fuente, corrieron uno al lado del otro por un tiempo, y luego cada uno siguió su camino. Diferente, pero todavía hecha de la misma agua. ¿Te gustó la historia? Cuéntamelo. Abajo, no olvides hacer clic en el botón me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.